El Señor Jesucristo les bendiga, amado amigo, amado hermano. Gloria al Señor Jesús, saludándole una vez más y estando aquí para poder continuar la palabra del Señor. Esta palabra que es viva y eficaz. Gloria al Señor Jesús. Bienvenido entonces a todos ustedes. Amén. Vamos entonces a mirar otra lección muy importante también que se llama la veracidad de la salvación y de la condenación. Pero quiero decirles pues también y darle la bienvenida a todos porque ya comenzamos el tercer nivel. Amén. Tercer nivel para la gloria del Señor. Y esperando pues que todas las lecciones, las clases que hemos venido dando hayan sido de muchas bendiciones para sus vidas. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces empezamos. Gloria al Señor Jesús. Vamos a mirar entonces ya en Lucas capítulo 12, 20, 21. Dice la palabra del Señor así. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Entonces, hermanos, oremos por este tercer nivel. Amén. Señor Jesús, gracias te damos. Gracias porque tú has sido bueno, Señor de la gloria, y nos has bendecido a todos, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Y yo te ruego por los amigos que nos escuchan, por los hermanos que siguen, Señor, este programa, esta página, que ha sido de mucha bendición. Bendice este tercer nivel para la gloria de tu santo nombre, Señor. Ábrenos el entendimiento a todos. En tu nombre santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, vamos a mirar entonces qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Que hay una veracidad de la salvación y también hay una veracidad de la condenación. O sea que las dos cosas existen. Sí está escrito en la Biblia. Amén. Porque muchos han dicho que no hay condenación, pero otros también han dicho que no hay salvación. Pero bíblicamente, hermano y amigo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho en su palabra, es verdad. Entonces, la palabra veracidad significa verdad, afirmativo. Así es, sí existe. Gloria al Señor Jesús. Entonces, le dijo una vez a un necio, al que no escuchaba la palabra de Dios, o al que no creía, o al que no obedecía: esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es una pregunta. Así que para el que hace tesoro para sí mismo, no es rico para con Dios, es rico para él mismo. ¿Por qué? Porque no le da importancia o no ha creído a la palabra de Dios. Hoy vamos a mirar entonces esta lección, vamos a hacer lo más breve posible, gloria al Señor Jesús, pero miramos qué es la condenación. La condenación es una sentencia o pena que se impone al ser humano por sus malos hechos y acciones, y es cautivo ¿a qué cosa? A un tormento eterno. Eso dice la palabra del Señor. Mire, ¿qué dice el capítulo Romanos? El capítulo 5, dice la palabra del Señor, y el 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, si hay una condenación que se llama la muerte, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Entonces, condenados ¿a qué? A morir eternamente, condenados a una muerte eterna, es lo que quiere. Así que la condenación es una sentencia que Dios ha dado a los hombres si no se arrepienten, si no dejan de pecar. Amén. Ahora, ¿qué es la salvación? Miremos la salvación. La salvación es la liberación, mire. Todo lo contrario, sentencia, y acá nos libra. La salvación nos libra, nos libera, liberación de las consecuencias
del pecado, por haber pecado, ¿sí? Y recibir el gozo de la vida eterna. Mire, lo contrario de la condenación, la salvación. Entonces, ¿qué hace la salvación? Si nosotros somos salvos, ¿qué sucede? Dicho por la palabra del Señor. Hebreos capítulo 2 y el versículo 3 y 4, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? ¿Escapar de qué? De esto, de la condenación. Amén. Entonces, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por las que oyeron, por los que nosotros. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Mire, el 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Entonces, dando testimonio de esta salvación, nos libera de la condenación eterna. Entonces, ¿existe la condenación? Sí. ¿Existe la salvación? Sí. Ahora, miremos. La generación de Noé, vamos a hacer un cuadro comparativo con el tiempo actual y con el tiempo antiguo. En la generación de Noé y la generación actual. En la generación de Noé, Dios determina acabar con todo ser viviente. Eso dice la palabra del Señor. Mire, en Génesis, el capítulo número 6, la palabra del Señor dice que Dios determina prácticamente terminar o acabar con todo ser viviente. 6, el capítulo 5 y 7. Y vio Dios Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de camino solamente en el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre sobre la tierra, y le dolió en su corazón. Eso dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y la ave del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Eso dice la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Me arrepiento de haberlos hecho. Entonces, esto pasó en la generación de Noé. La gente pecaba delante de Dios, tanto así que subió el furor, el pecado, a la presencia de Dios, y Dios determina terminar con el hombre. Amén. Hoy en el tiempo actual, mire, estamos haciendo un cuadro comparativo. Romanos 6:23, lo que nosotros ya leímos. Hoy, el hombre que peca es condenado. Mire, lo mismo que pasó en el tiempo. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque por un hombre entró el pecado al mundo, y por el mundo y por ese pecado la muerte. Eso dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron. Entonces estábamos condenados, ¿verdad? Entonces, ahora, el llamado y la obediencia. Noé halló gracia delante de Dios. Tiempo de Noé, tiempo antiguo. Noé halló gracia. Fue llamado por Dios. Eso dice su palabra. Génesis 6 y el capítulo 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, entonces, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, o ante los ojos de Jehová. Y entonces Dios le ordena construir una arca. ¿Para qué? Porque como ya estaba sentenciado, ¿verdad? Ya estaba la sentencia puesta por el Señor, pero Noé halló gracia con toda su familia y le ordena construir una arca, porque el Señor iba a destruir con un diluvio todo ser viviente, como dijo el Señor. Sígalo leyendo en su casa, allá desde el 8 hasta el 22, y usted se va a dar cuenta cómo Dios le ordena a Noé, porque halló gracia, construir el arca. Amén. Entonces, miremos el tiempo actual ahora. ¿Qué sucede? Llamado y obediencia.
Dios sigue llamando. Cuando Noé halló gracia delante de Dios, la construcción del arca era un llamado para los pecadores, la gente que hacía mal delante de Dios. Esa construcción del arca, que no llovía en ese tiempo, imagínese usted, construir un arca en una parte alta era algo desafiante para Noé y a la misma vez un mensaje, un llamado a todos. Pero como no creyeron, ¿qué pasó? ¿Será que pasa lo mismo en estos tiempos? Veamos, tiempo actual, llamado de obediencia. Dios sigue llamando, ya no a través de un arca, ya no a través de Noé. Ahora Dios sigue llamando, ¿cómo? Hechos, el capítulo número 17:30. ¿Qué dice la palabra del Señor? Un versículo bastante conocido para nosotros. El libro de los Hechos, el 17:30. Vamos a mirar qué dice la palabra del Señor. 17:30, ¿qué dice? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, no sabíamos, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué le parece? Bendito sea el Señor. Pero Dios, habiendo pasado este momento de ignorancia, no sabíamos, Él sigue llamando, como lo hizo con Noé. Ahora, advertencia y preparación. En el tiempo antiguo Dios advirtió primero para que se preparen. Amén. Vamos a ver, ¿cómo advirtió en el tiempo antiguo? ¿Qué dice la palabra del Señor? Hebreos, Noé fue advertido. Hebreos, el capítulo 11. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hebreos, el capítulo 11 y el 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, o sea, porque creyó, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, por creerle a nuestro Dios y a su palabra. Bendito sea el Señor de la gloria. Entonces, Dios sigue llamando, Dios sigue advirtiendo para que nos preparemos. Ahora, Dios sigue advirtiendo en el tiempo actual para prepararnos, claro que sí. ¿Qué dice la palabra del Señor? En el libro de San Marcos, mire lo que dice la palabra del Señor. San Marcos 16:16, ¿qué dice? El que creyere por la fe, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el tiempo actual está la palabra del Señor vigente todavía. Entonces, quiere decir pues que Dios sigue advirtiendo para que nos preparemos, el que creyere. Así que tenemos que creer a la palabra del Señor. Amén. La salvación y la condenación son reales. Habíamos dicho al principio, claro que sí. La salvación y la condenación son reales. Dios condenó el pecado, salvó a Noé y a su familia. ¿Verdad que eso vimos ya? Gloria al Señor Jesús. Son reales. Segunda de Pedro. Leamos, mis queridos hermanos y amigos. Segunda de Pedro, el capítulo número 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? 4 y 6. Mire. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, hablando de Noé, acuérdense en los tiempos de Noé, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, de los que no creyeron a Dios, de los que no se prepararon. Entonces, es real la condenación. La salvación también. El propósito de Dios es
librar, o sea, liberar. San Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la palabra del Señor. San Juan 3:16, sigamos. El 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18, el que en él cree, en el Señor, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos y amigos, la salvación es real, la condenación también. Pero yo estoy seguro, hermano, que usted, amigo, que usted no quiere la condenación. Porque si yo le pregunto en este momento a usted, ¿dónde quisiera estar? ¿De qué lado quisiera estar? ¿De la salvación o de la condenación? Yo estoy seguro que usted me va a decir de la salvación. Entonces, si queremos estar del lado de la salvación, obedezcamos a Dios. Dios sigue, mire, llamando. Dios sigue advirtiendo. Gloria al Señor Jesús. En estos tiempos todavía está la gracia de Dios. Así que corramos a la salvación, porque es veraz. Corramos, bendito sea el Señor, a salvarnos. Él ha pasado todo este momento de ignorancia. No importa lo que usted haya hecho, no importa lo que haya pecado, no importa. Si su arrepentimiento es genuino y usted acepta a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, usted se está preparando para la salvación. Así que tomemos esta salvación en serio. Amado amigo, amado hermano, yo le invito en esta hora a reflexionar. Bendito sea el nombre de Jesús y a estar del lado de la salvación. Con Dios todo lo podemos. Con Él, bendito sea el Señor, todo es posible. Que el Señor Jesucristo les bendiga y nos vemos en la próxima grabación. Dios les bendiga. Amén y amén.